¿Quieres que te diga un secreto? Lo guardé más de 60 años. Si te quedas hasta el final lo vas a entender. Dame un me gusta ahora, comparte mi voz, porque esta historia no es solo mía, es de todas las mujeres que callamos demasiado tiempo. Me llamo María Luz, tengo 83 años, vivo en Oaxaca, en una casita humilde, paredes de cal. Altares con veladoras, fotos de mi hijo Miguel, a veces pongo música de mariachi para no sentirme tan sola, el mezcal huele fuerte, las flores de cempasúchil brillan en la mesa, y yo recuerdo. Nací en 1942. En un pueblo polvoriento, mi padre campesino, borracho, violento, mi madre con lágrimas mientras cocinaba mole, yo rezaba a la Virgen de Guadalupe, pedía escapar, pedía un milagro. A los 17 años lo logré, entré al convento Hermanas de la Misericordia, con una maleta vieja, con el corazón lleno de fe, pensé que ahí estaba Dios, pensé que ahí encontraría paz. Pero no. No fue así, dentro de esos muros blancos me esperaba otra oscuridad, un hombre con sotana, un sacerdote con voz suave, el padre Diego, me miraba distinto, me hablaba distinto, yo no entendía, o no quería entender, hasta que un día en el confesionario sus palabras se volvieron cuchillos, me dijo que mi pureza debía ser probada, que Dios me había elegido para un sacrificio, y yo temblaba. Esa fue la primera vez que mi fe se rompió, pero no la última. Cada noche yo rezaba, cada noche yo lloraba, y cada noche sus pasos sonaban en el pasillo, el incienso mezclado con miedo, yo cerraba los ojos, quería desaparecer. Y entonces lo sentí, dentro de mí algo comenzó a moverse, un milagro o una condena, no lo sé, lo único que sé es que esa vida era mía, mi razón para seguir respirando, aunque él me dijera que debía perderlo, aunque me amenazara con expulsarme, yo ya había decidido. Ese niño sería mío, aunque tuviera que parirlo en una tormenta, aunque tuviera que esconderlo en las sombras, aunque tuviera que cargar con un secreto que me perseguiría hasta hoy. ¿Quieres saber cómo fue esa noche? Cuando los relámpagos iluminaron mi celda, cuando mi cuerpo se abrió para darle vida a Miguel, mi hijo, mi fuerza, mi condena. Quédate conmigo, porque lo que viene te va a helar la sangre. Y antes de seguir, dime en los comentarios, desde qué rincón de México me escuchas, quiero saber si en tu casa también se guardan secretos, suscríbete para no perder lo que viene, porque lo que viene es apenas el inicio del infierno que yo viví. La noche de la tormenta todavía me quema en la memoria, los relámpagos abrían el cielo como cuchillas, el trueno sacudía las paredes del convento, y yo, escondida en mi celda, doblada de dolor, con las manos aferradas a la sábana vieja, sabía que el momento había llegado. Sor Inés estaba conmigo, una monja distinta, rebelde, de esas que miraban con rabia a los hombres que se creían dueños de todo. Ella había sospechado de Diego desde hacía tiempo, me había visto llorar en silencio, y me había dicho al oído que no estaba sola. Esa noche entró en mi celda con una vela y unas tijeras oxidadas, sus ojos brillaban de miedo y coraje. El dolor me partía en dos, la tormenta afuera se mezclaba con mi tormenta por dentro, sudor frío, sangre, gritos que ahogaba mordiendo un trozo de tela, no podía dejar que nadie más escuchara, si la Madre Superiora llegaba todo estaría perdido. Y entonces, entre un relámpago y otro, escuché el llanto,
el llanto más puro que mis oídos habían conocido. Miguel, mi hijo, mi pedacito de cielo en medio del infierno. Sor Inés cortó el cordón con esas tijeras viejas, lo envolvió en una manta raída, me lo puso en el pecho, yo lo abracé, y en ese instante supe que mi vida ya no era mía, supe que mi cuerpo, mi fe, mi alma, todo lo que yo era, le pertenecía a él. Los días siguientes fueron un infierno silencioso, escondíamos al niño en el sótano, donde el olor a humedad y cera derretida llenaba el aire, yo bajaba de madrugada con un poco de leche que robaba de la cocina. Miguel lloraba bajito, y yo rezaba para que sus sollozos no llegaran a oídos de la Madre Superiora. Cada día era un milagro, cada día era un miedo nuevo. Diego se acercaba, me miraba con sospecha, me decía en voz baja que si no obedecía, si no eliminaba esa prueba de pecado, él mismo me entregaría a la excomunión. Yo lo miraba a los ojos y sentía el veneno en su sonrisa, pero ya no era la niña temblorosa de antes, ya era madre, y una madre pelea, aunque tiemble, aunque sangre, aunque sepa que va a perderlo todo. El secreto duró poco. Una tarde la Madre Superiora encontró a Miguel, sus gritos retumbaron en los pasillos. Pecadora, traidora. Me arrancaron el velo, me empujaron a la lluvia de esa noche, me entregaron la condena con sus miradas de desprecio. Yo solo llevaba a mi hijo en brazos, envuelto en la misma manta, mi corazón latiendo como tambor. Así empezó mi fuga, subí a un autobús destartalado rumbo a la Ciudad de México, la lluvia entraba por las ventanas, los pasajeros me miraban como si olieran mi secreto, yo abrazaba a Miguel, cada curva me mareaba, cada trueno me recordaba que ya no había vuelta atrás. Al llegar a la capital todo era ruido, humo, voces extrañas. Yo no conocía a nadie, no tenía un peso, solo mi hijo y una rabia que me mantenía de pie. Busqué refugio en los barrios más pobres, en las vecindades donde la música de mariachi se mezclaba con los gritos de los vendedores de tacos. Ahí encontré a doña Carmen, una mujer grande, fuerte, con corazón de madre. Me ofreció un rincón en su casa a cambio de lavar ropa y cocinar. Tepito me recibió como recibe a todos, con golpes y abrazos al mismo tiempo. Las calles eran peligrosas, hombres con miradas sucias me seguían, escuché historias de mujeres raptadas por traficantes. Yo caminaba rápido, con Miguel pegado a mi pecho, cada sombra era una amenaza, cada esquina un riesgo. Pero también ahí aprendí a sobrevivir, aprendí a negociar con el mercado, a regatear el precio del maíz, a esconder mis lágrimas detrás de la sonrisa cuando servía tacos. Aprendí que las mujeres de los barrios, aunque pobres, aunque cansadas, se convierten en leonas cuando alguien toca a sus hijos. Miguel creció en mis brazos en medio de la música y el peligro. Cada noche le cantaba arrullos con voz quebrada, cada mañana lo veía reír con la inocencia que a mí me habían robado, y cada día que pasaba mi odio hacia Diego ardía más. Yo leía los periódicos viejos que encontraba tirados, buscaba su nombre, buscaba alguna noticia, soñaba con verlo expuesto, con verlo caer, guardaba cada peso en una lata escondida, planeando un futuro donde yo pudiera enfrentarme a él, donde mi voz no fuera un susurro de miedo sino un grito de justicia. Había noches en que me despertaba con pesadillas, veía los ojos de Diego en la oscuridad, escuchaba su voz, sentía su mano en mi piel, y me juraba a mí misma que algún día lo haría pagar. No sabía cómo, no sabía cuándo,
pero ese día llegaría. Mientras tanto, yo era madre, cocinaba mole con lo poco que tenía, celebraba el Día de Muertos con un altar pequeño, ponía cempasúchil alrededor de la foto de mi madre, pedía a los difuntos que me dieran fuerza, y miraba a Miguel dormido, mi luz, mi razón, mi resistencia. La tormenta había pasado, pero el trueno seguía dentro de mí, y yo sabía, lo sabía muy bien, que esa historia todavía no había terminado. ¿Quieres saber qué pasó después? Cómo ese secreto que yo guardaba en las calles de Tepito terminó explotando en un juicio público, cómo enfrenté a Diego cara a cara delante de todo México. Quédate conmigo, lo que viene te va a estremecer. Yo no sabía que el silencio podía doler más que un golpe, pero lo supe aquella noche, cuando la campana del convento sonó a medianoche, fuerte, seca, como si estuviera llamando a los muertos, no a las monjas. Yo temblaba en mi cama de madera, el crucifijo brillaba con la vela, y sentí que algo se movía en la oscuridad, pasos pesados, la puerta chirrió, y ahí estaba él, el Padre Superior, con los ojos enrojecidos, con la sotana arrugada, con el olor a vino y a incienso mezclado. Yo quise rezar, pero la voz se me quebró, quise gritar, pero el miedo me apretó la garganta. Él se acercó despacio, como un animal que huele a su presa, me cubrí con la manta, como si esa tela pudiera salvarme, pero no. Sus manos ásperas rompieron la tela, yo lloré sin lágrimas, porque no quería que nadie me oyera, porque las paredes escuchan, y las paredes del convento nunca repiten, solo entierran. Después, el silencio, un silencio que todavía me quema la piel. Salí al patio al amanecer, vi a las demás hermanas rezando, todas con los ojos bajos, con los labios murmurando oraciones que parecían cadenas. Yo las miraba y me preguntaba, ¿cuántas de ellas guardaban el mismo secreto? ¿Cuántas habían sentido esa mano oscura en la noche? Quise huir, pero ¿a dónde? El convento era mi cárcel, y afuera estaba la pobreza, el hambre, el juicio de un pueblo que nunca perdona a una mujer que habla demasiado. Me quedé, porque no tenía dónde ir, me quedé, porque creí que Dios me estaba mirando, pero cada día lo sentía más lejano. Pasaron meses, y yo me convertí en sombra, caminaba despacio, sin levantar la voz, obedecía, rezaba, cantaba en coro, y por dentro me moría, hasta que una mañana, al lavar la ropa en el río, sentí náuseas, mi cuerpo temblaba, el agua me parecía fría como hielo, y supe que algo dentro de mí crecía. Estaba embarazada. El mundo se me vino encima, las reglas del convento eran claras, ninguna hermana podía tener contacto con hombres, mucho menos un hijo, pero ¿cómo explicar que ese hijo no era mío? ¿Que ese hijo era fruto de la oscuridad? Nadie me creería, nadie. Pensé en esconderlo, en envolver mi vientre con telas, en fingir enfermedad, pero el cuerpo habla, los pechos duelen, el vientre crece, y las demás lo notaron, primero miradas, luego murmullos, después acusaciones. Me llevaron ante la Madre Superiora, con los ojos fríos como cuchillos, me preguntó quién era el Padre, yo bajé la cabeza, no podía decirlo, no podía, porque él estaba ahí, a un lado, con la cruz colgando del cuello, mirándome como si yo fuera la pecadora, como si él fuera santo. Me llamaron mentirosa, me llamaron pecadora, me dijeron que había tentado al demonio, que había manchado el hábito,
yo solo lloraba, quería gritar la verdad, pero mis labios estaban sellados por el miedo. La castigaron, encerrándome en una celda oscura, sin luz, sin pan, solo agua y rezos. Yo hablaba con mi vientre, le decía a ese ser que no era su culpa, que él no había pedido venir, que yo lo amaba aunque hubiera nacido del dolor. Pasaron los meses, la vida dentro de mí se movía fuerte, como queriendo escapar también, hasta que llegó el día, el dolor, los gritos ahogados, la sangre, las paredes húmedas, y entre todo ese tormento, escuché el primer llanto, un llanto pequeño, débil, pero lleno de vida. Era un niño, mi hijo. Lo tomé en brazos, la piel arrugada, los ojos cerrados, las manitas temblorosas, y sentí algo que nunca había sentido, amor puro, un amor que rompía cadenas, un amor que me dio fuerzas para seguir respirando. Pero no me dejaron quedármelo, ¿no? Dijeron que era pecado, que debía ser entregado, que el convento no podía cargar con mi vergüenza. Lo arrancaron de mis brazos, yo grité, mordí, sangré, pero igual se lo llevaron. Me quedé sola, con los pechos llenos de leche, con el corazón vacío, con el alma hecha pedazos, y desde esa noche juré que algún día lo encontraría, que aunque pasaran años, aunque el mundo se cayera, yo no moriría sin buscarlo. Esa promesa fue mi única fuerza, me aferré a ella como un náufrago a la tabla, cada día me levantaba solo para seguir respirando y guardar ese juramento. Pasaron los años, me expulsaron del convento, me mandaron al pueblo con la frente baja, la gente me señalaba, decían que era una cualquiera, que había pecado, que había deshonrado el nombre de Dios. Yo aguantaba, porque dentro de mí seguía viva la imagen de mi hijo. Trabajé lavando ropa, cocinando para familias ricas, limpiando casas que no eran mías, siempre con la espalda doblada y las manos heridas, pero en mi corazón guardaba una llama, la esperanza de volver a verlo. Un día escuché un rumor, que un niño había sido entregado a una familia de la ciudad, que lo bautizaron con otro nombre, que crecía entre lujos, mientras yo me desangraba en pobreza. Ese día lloré, pero también recé, pedí a la Virgen que me diera vida suficiente para buscarlo, y aquí estoy, vieja, cansada, pero con el corazón latiendo fuerte todavía. ¿Quieres saber qué pasó después? No te vayas, quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar cambiará lo que piensas de la Iglesia, de la fe, de la justicia. Yo pensaba que la pesadilla ya había terminado, que después de huir del convento, después de enfrentar al sacerdote que me rompió la fe, después de jurar que nunca más permitiría que un hombre me callara, todo sería más simple, pero la vida siempre guarda otra bofetada, otra herida escondida. Conocí a Julián, alto, moreno, sonrisa que engañaba, mirada que me hacía sentir mujer otra vez. Yo tenía 22 años, quería creer en el amor, necesitaba creer, me decía que era distinto, que no todos eran como aquel sacerdote que me arrancó la inocencia, me abrazaba fuerte, me prometía futuro, casa, hijos, pan en la mesa. Al principio fue dulce, me llevaba serenatas, me regalaba flores, me hacía reír, yo me dejé llevar, me casé con él con vestido prestado, flores de papel, tortillas recién hechas, mole de olla para los invitados, un acordeón sonando, y mi corazón latiendo como si la felicidad fuese real. Los primeros meses fueron calma,
trabajaba en la obra, regresaba cansado pero con sonrisa, yo cosía ropa, vendía tamales en la esquina, nos abrazábamos en la hamaca, hablábamos de tener hijos, yo sentía que al fin mi destino cambiaba. Hasta que llegaron las sombras. El alcohol volvió a mi vida, primero como chiste, una cerveza después del trabajo, luego dos, luego botellas escondidas. Julián empezaba a llegar tarde, con la camisa sucia, los ojos rojos, las palabras torcidas, y yo sabía que lo había visto antes, mi padre, mi infierno repetido. La primera vez que me levantó la voz, me quedé muda, la segunda, tiró el plato contra la pared, la tercera, me abofeteó, y el silencio me cortó por dentro. Yo, que había escapado del convento, que había jurado no volver a ser esclava, ahí estaba otra vez, atrapada, con miedo. Nació Miguel, mi único hijo, el sol de mi vida, su llanto me devolvió fuerza, su risa era como canto de ángel, yo lo abrazaba fuerte, le prometía que jamás lo dejaría, que aunque su padre gritara, aunque las paredes temblaran, él estaría a salvo conmigo. Pero Julián no se detenía, cada vez más borracho, más cruel, a veces me pedía perdón llorando, al día siguiente otra vez los golpes, otro insulto, otro portazo, yo me miraba al espejo con moretones, labios partidos, ojos apagados, y me preguntaba dónde estaba Dios, dónde estaba la justicia. Una noche de lluvia, la peor. Julián llegó como demonio, borracho hasta los huesos, me jaló el cabello, me empujó contra la mesa, gritaba que yo era basura, que sin él no valía nada, yo protegía a Miguel con el cuerpo, mi niño temblaba, lloraba, yo solo pensaba en sacarlo vivo. Cuando amaneció, con el rostro hinchado, los brazos marcados, tomé una decisión, ya no podía más, si me quedaba, nos mataba a los dos, si huía, al menos Miguel tendría esperanza. Empaqué unas pocas cosas, la ropita de mi hijo, fotos pequeñas, una medalla de la Virgen, y salí al amanecer, sin mirar atrás, con el corazón reventado, con el miedo mordiéndome, pero con la certeza de que ya no volvería. Llegué a la capital. Ciudad de México, inmensa, ruidosa, llena de autos, de gente que no me miraba, yo me sentía un grano de polvo, nadie me conocía, nadie sabía mi historia, nadie sabía que venía huyendo de un infierno. Conseguí trabajo limpiando casas, fregando pisos, lavando ropa ajena, dormía con Miguel en un cuarto de lámina, goteras cuando llovía, frío en las noches, pero al menos estábamos lejos de Julián. Miguel crecía, inteligente, curioso, ojos grandes, sonrisa traviesa, yo veía en él toda mi esperanza, le decía que estudiara, que no repitiera mi destino, que no se dejara aplastar, él escuchaba, asentía, y cada vez que traía buenas notas yo sentía que mi dolor tenía sentido. Pero los años no borraron el miedo, cada vez que alguien tocaba fuerte la puerta, mi corazón se detenía, cada vez que veía a un hombre con camisa sucia y mirada dura, me temblaban las piernas, yo seguía cargando a Julián en mi memoria, como una sombra persiguiéndome. Un día, pasó lo que yo temía. Julián nos encontró, no sé cómo, pero llegó, lo vi parado en la esquina de la vecindad, con una botella en la mano, los ojos llenos de rabia, me gritó que regresara,
que sin él no sobreviviría. Yo me quedé helada, pero Miguel, con apenas 12 años, se puso enfrente de mí y le dijo que nos dejara en paz. Ese día entendí que mi hijo era más valiente que yo, que aunque lo crié con miedo, dentro de él ardía una fuerza que yo había perdido. La historia no terminó ahí, porque Julián no se rindió, me siguió, me amenazó, me acechaba en las calles. Yo iba a la iglesia a rezar, lloraba frente a la Virgen, pidiendo que nos protegiera, pero dentro de mí, algo empezó a cambiar. Ya no quería seguir escondida, ya no quería vivir con cadenas invisibles. Decidí enfrentar, decidí hablar, contar mi historia, romper el silencio que me ahogaba. ¿Quieres que siga con el mismo ritmo para llevar esta parte 3, segundo tramo hasta el desenlace, 1500 palabras completas? ¿O prefieres que la divida en secciones más pequeñas para que vayas revisando y ajustando antes de avanzar? Me acuerdo de esa noche, la última vez que vi a Javier con vida, no lo sabía entonces, pero el destino ya lo estaba escribiendo todo. Yo estaba sentada junto a la ventana, mirando el cielo oscuro, sin estrellas, escuchando el viento que golpeaba las láminas, y pensé, ¿cuánto tiempo más voy a seguir cargando esta cruz? ¿Cuánto tiempo más va a durar este miedo? Mi nieta dormía, con su cabello enredado, abrazada a su muñeca rota, respiraba hondo, como si el mundo no pudiera tocarla. Yo la miraba, y sentía esa mezcla de ternura y dolor, porque sabía que tarde o temprano, la sombra de su abuelo iba a alcanzarla. Él no dejaba en paz a nadie, ni siquiera la sangre de su sangre. Esa tarde me había mandado un recado, quería verme, quería que yo le entregara las escrituras de la casa, decía que le pertenecía, que todo lo que yo tenía era suyo, como si mi vida entera, hasta mi aire, hubiera sido propiedad de ese hombre. Yo lloré, me arrodillé frente al altar, le pedí a la Virgen que me diera fuerzas, porque sabía que algo iba a pasar. Caminé hasta la cantina donde me citó, el suelo estaba lleno de charcos, la lluvia caía con rabia, parecía que el cielo también quería desahogarse. Entré, olía a mezcal barato, a sudor, a pólvora escondida. Javier estaba ahí, con su sombrero ladeado, un puro en la boca, y esa sonrisa que siempre me lava la sangre. Me dijo que me sentara, que ya no tenía escapatoria, que si no firmaba los papeles, iba a pagar caro. Yo lo miré, y por primera vez en mi vida, no bajé los ojos, no me encogí, no temblé, le dije que no. Que ya no más, que ya no podía seguirle entregando todo, porque ya me había quitado lo más grande, mi hijo, mi juventud, mi esperanza. Él se rió, esa risa que sonaba como cuchillos, y me dijo que las mujeres como yo nacimos para obedecer, que no era nadie sin él, que no iba a dejarme ir jamás. En ese instante, algo en mí se quebró, o tal vez se encendió, saqué el rosario de mi bolsa, lo apreté fuerte, y le dije que Dios lo estaba mirando, que sus pecados no iban a quedar impunes, que tarde o temprano la tierra se abriría para tragárselo. Él se levantó furioso, tiró la botella contra la pared, me agarró del brazo, me sacudió como si fuera un saco vacío, pero la gente lo miraba, los hombres que bebían en la barra, las mujeres que servían copas, todo lo vieron, y por primera vez no se quedaron callados. Alguien gritó basta, alguien se levantó, y el ambiente se rompió en 1000 pedazos. No recuerdo con claridad lo que pasó después, solo sé que hubo un disparo, uno solo, seco, que me dejó sorda por unos segundos.
Javier cayó, con los ojos abiertos, mirándome como si no entendiera, como si no aceptara que su poder había terminado. La cantina quedó en silencio, yo sentí el corazón reventar, no supe si llorar, si correr, si rezar, solo me quedé ahí, con el rosario en la mano, temblando, pensando que al fin, el monstruo había caído. La policía llegó después, preguntaron, investigaron, pero nadie dijo nada, todos callaron, todos guardaron el mismo secreto, porque todos sabían lo que ese hombre había hecho, a mí, al pueblo entero, y quizás la justicia de los hombres nunca iba a alcanzarlo, pero la justicia de la vida sí. Esa noche regresé a casa, empapada, descalza, con la ropa pegada al cuerpo, mi nieta seguía dormida, yo me arrodillé a su lado, lloré en silencio, acaricié su frente, y le prometí que nunca más nadie iba a tocarla, nunca más nadie iba a decidir sobre su destino. Los días siguientes fueron extraños, como si el mundo respirara aliviado, como si las calles ya no tuvieran tanto miedo. La gente comenzó a mirarme distinto, algunos con respeto, otros con desconfianza, pero todos sabían que yo había sobrevivido, que yo había roto la cadena. Yo seguía teniendo pesadillas, lo veía en mis sueños, con esa sonrisa torcida, llamándome, diciéndome que no podía escapar, que aunque estuviera muerto siempre estaría conmigo. Me despertaba sudando, rezaba, encendía velas, hasta que poco a poco, el miedo fue cediendo. Me refugié en mi fe, en mi nieta, en las flores que sembraba cada mañana, en las tortillas que hacía con mis manos, en la música que volvía a sonar en la radio, y entendí que la vida, aun después del infierno, siempre encuentra la manera de florecer. Un día, una mujer del pueblo me tocó la puerta, me dijo gracias, gracias porque él ya no podía lastimarla, porque su hija al fin podía dormir tranquila, y yo entendí que mi historia no era solo mía, que todas habíamos sido presas del mismo verdugo, y que juntas podíamos empezar de nuevo. Ese fue el comienzo de otra etapa, de un renacer. Yo me convertí en la voz que nunca tuve, me volví consejera, acompañante, amiga de todas las que llegaban con el corazón roto. Yo las escuchaba, les daba un café, y les decía, sí se puede salir, sí se puede sobrevivir, aunque parezca imposible. Porque yo lo había hecho, y si yo, una mujer simple, pobre, golpeada por la vida, había encontrado la fuerza, entonces todas podían hacerlo también. Y así, entre lágrimas y sonrisas, entre recuerdos que todavía duelen, y esperanzas que iluminan, mi historia comenzó a cambiar. Ya no era solo la abuela que había sufrido, era la abuela que había resistido, la que había enterrado al monstruo, la que había abierto el camino. Y hoy, que te lo cuento, que dejo salir lo que durante tanto tiempo me quemó por dentro, solo quiero que lo escuches, que lo compartas, que lo lleves contigo, porque este relato, aunque parezca mío, también puede ser tuyo. ¿Sabes qué entendí después de todo? Que la vida me rompió muchas veces, pero nunca me dejó del todo en el suelo, que aunque sangré, aunque grité en silencio, aunque me arrebataron pedazos de alma, siempre hubo algo que me sostuvo, algo invisible, la fe, el amor de los míos, la voz de todas las mujeres que como yo callaron y esperaron. Hoy miro mis manos, están arrugadas, manchadas por el tiempo, pero firmes, cada línea guarda un recuerdo, cada cicatriz una batalla, y cuando las uno para rezar,
siento que todavía puedo proteger, que todavía puedo abrazar, que todavía puedo luchar. No te digo que fui santa, cometí errores, me equivoqué, dudé, tuve miedo, muchas veces quise rendirme, pero también descubrí que cada caída me enseñó algo, que cada lágrima regó una semilla, que incluso en la oscuridad más densa hay un pequeño resplandor esperando. Si tú que me escuchas estás pasando por dolor, si sientes que nadie te ve, que tu voz no importa, créeme, yo también pensé así, yo también pensé que estaba sola, pero no. Nunca estamos del todo solas, siempre hay alguien, siempre hay un oído, siempre hay una mano tendida, aunque tarde en llegar, aunque no sea de quien esperabas. Yo me quedo con una certeza, que la dignidad no se negocia, que la voz no se apaga, que la verdad, aunque duela, libera, y que cuando una mujer habla, muchas más despiertan. Por eso hoy levanto la mía, aunque tiemble, aunque sea vieja, aunque a veces se me quiebre, la levanto porque sé que alguien al otro lado la necesita. Te lo digo como abuela, como mujer, como sobreviviente, nunca calles lo que te duele, nunca escondas lo que te quema, tu historia importa, tu vida vale, tu voz puede salvarte. Y si llegaste hasta aquí, si me regalaste tu tiempo y tu oído, te lo agradezco desde el corazón. Ahora te invito, quédate en este canal, suscríbete, comenta lo que sientes, comparte tu propia experiencia, porque cuando tú hablas, cuando tú escribes, cuando tú cuentas, ya no somos una, ya somos muchas. Y cuando somos muchas, ya no hay miedo, ya no hay silencio, ya no hay cadenas. Yo soy María Luz, tengo 83 años, y este fue mi secreto, mi verdad, mi vida. ¿Y tú, cuál es la tuya?